Desde aquí, desde donde nació todo, desde Madrid, desde la capital de España, para Cascos Azules, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en www.cascosazules.com.ar, también estamos en Facebook y en Instagram. Los invitamos a que se sumen para seguir difundiendo la labor de paz de todos nuestros cascos azules argentinos por el mundo en misión de paz. Primera editorial de agosto del 2026. No, no somos un programa de radio de los cascos azules. Simplificar esta descripción que ya lleva 18 años, eh, a esta simplificación sería un reduccionismo, yo diría, inaceptable. Ignoran quienes puedan decir esto una trayectoria originada en la decisión política que fue encarnada en el propio Ministerio de Defensa ya por el 2008, en el que ya se llevaban adelante 4 años de nuestra presencia en Haití y en el que se cumplían 60 años de participación en las misiones de paz de todas las fuerzas federales con Naciones Unidas. Y dije Haití, país malogrado si los hay, que no sabe encontrar su futuro y es más, creo que ni siquiera su presente. ¿Saben ustedes que todavía hay prácticas de canibalismo en una idea de venganza o en una idea de hacer justicia por mano propia en este ámbito occidental, en esta zona de influencia, en esta área de influencia occidental que a veces la vemos eh, enfrentada a un otro mundo oriental de totalitarismos y de otra naturaleza de violencia, pero sería otro tema. Insisto, no es un programa de cascos azules, pues el casco azul es un eufemismo, un copyright que tiene Naciones Unidas en ese invento quizá no deseado, pero que ya lleva más de 80 años intentando intentando que se logre una convivencia armónica en un mundo globalizado, de cercanías que van mucho más allá de lo físico, de lo geográfico, y en el que han evolucionado, lo digo con dudas, formas de violencias a veces inexplicables, conflictos que hasta han puesto en duda la propia naturaleza de la guerra. Y ya no digo la expresión, la matriz, el funcionamiento de los beligerantes, sino la propia naturaleza de la guerra. Iniciamos semana a semana nuestra producción habitual con las palabras, como hoy mismo, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas, que nos recalca, y cito textualmente, en esta etapa inicial, así dice, Argentina está lista para contribuir. Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos. Nuestra trayectoria de operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización. Los cascos blancos no participan en operaciones de paz propiamente dicho, y esto lo podemos hablar, no digo discutir, pero lo podemos debatir. La fuerza de estabilización no era otra que la propuesta por el Board of Peace, el Consejo de la Paz, que nacía en Washington ahí en febrero, impulsado por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Durante su intervención ratificó el alineamiento internacional de la Argentina y ofreció a los cascos blancos para esa fuerza de estabilización en Gaza, y remarcó que la paz se sostiene sobre la defensa irrestricta de los derechos individuales. No somos un programa de cascos azules. Cascos azules, de vuelta, es un eufemismo. La explicación de lo que es un eufemismo la van a encontrar en la descripción en el YouTube, a lo cual también, como siempre, y en esta nueva era de imágenes y de videos, les pedimos el like, el comentario y la crítica. La crítica, sobre todo, que nos mejora. Hasta el mismo presidente
en un tema acuciante y ante un auditorio trascendente, importante, público, por supuesto, esto se emitió en forma directa, se vio en la necesidad de redefinir la sensible y, diría yo, imprescindible participación de argentinos, destacada justamente en esta frase, trayectoria de operaciones de paz, como es un capital probado que ponemos al servicio de la fuerza de estabilización. Argentina no puede eludir su trayectoria, no puede, es más, esto lo hemos dicho en otros medios, y el que esté interesado lo podemos. Argentina de algún modo inventó las misiones de paz inclusive antes de la creación de Naciones Unidas. Naciones Unidas que se ve en este momento malogrado y de algún modo puesta en duda su efectividad. La explicación de lo que sí realmente queremos y sabemos hacer no se trata por el color de un casco. Interpeladas altas autoridades, justamente en oportunidad de haber venido, eso era febrero del 2026, cuando se emitió este statement, esta frase de nuestro presidente, que eran del Ministerio de Defensa y de Relaciones Exteriores, trabajando juntos como debe ser, y que fueron trascendentes, asistentes a este trascendente evento, explicaron, inclusive en nuestro medio lo hemos tenido en el piso, que se debía ofrecer tropas, pues son ellas, tropas, son ellas, fuerzas militares, profesionales, las necesarias para amortiguar o interponerse entre los beligerantes, en este caso en Medio Oriente, en esta disputada Palestina, los que sí trazaron esa trayectoria a la que el presidente aludía, hacía referencia. Pues entonces, y viene a cuento, ¿estamos listos para contribuir? ¿Estamos listos para salir de la zona de confort? ¿Para salir del cuartel, de las bases, de estos lugares de algún modo cómodos? ¿Estamos listos para salir al mundo y medirnos? Y hacemos y enfatizamos nuevamente una analogía con el fútbol, que hemos estado pendientes hasta hace bastante poco tiempo, y la hemos presentado en el programa 1717, anterior, de mediados de julio, 13 de julio para ser exacto, y también disponible, y al pie vamos a citar también dónde está, como para linkear ese programa, donde comprobamos que casi el 90% de nuestros jugadores se miden en las ligas mayores. Hay que salir al mundo. Si nuestros queridos jugadores, Lionel es el abanderado, no hubiera salido de su Rosario natal, no se hubiera medido no tendría la trascendencia, ni la influencia, ni la presencia que sí pudo haber tenido en estas ligas, la española, la inglesa, la francesa, inclusive la alemana. Ahí jugaron la inmensa mayoría de los jugadores que participaron, los elegidos, los seleccionados. ¿O pretendemos vivir arropados por la pequeñez de la localía? No. Nosotros no somos un programa de cascos azules, somos algo más, un medio para dar a conocer un producto que debe ser conocido en el mundo por su calidad, que no nos conozcan en Estados Unidos por la carne y los limones o en China por la soja. Conocimiento, know-how, 11 unicornios tiene Argentina, que merecen ser conocidos y reconocidos en el mundo, y con ello contribuir al cumplimiento de lo que nos cabe, de la ley de defensa, que exige preponderantemente el modo disuasivo, quizá el menos costoso, como lo establece el artículo 2 de la misma ley de defensa, la 23.554. La defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para solucionar aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo. Después vamos a ver cómo llega esa ajenidad,
esa amenaza externa, si a través de los pliegues en que se infiltran en la sociedad o de una forma abierta, como podría llegar a ser esa interpretación a veces demasiado reduccionista de entender que se trata de cuestiones como el desembarco en Normandía, o esa interpretación demasiado sencilla de lo que algunos pueden llegar a entender que son las guerras. En sus documentos liminares, este programa, esta empresa, esta aventura que ya pretende no solamente medirse en un espacio radial cada vez menos escuchado o explotado, tomamos en cuenta lo que el propio Senado de la Nación dijo al declararnos de interés parlamentario por este honorable Senado de la Nación, y también auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Y inclusive bajo otros gobiernos anteriores, en el que, por ejemplo, se decía que ese programa radial solamente en su momento promueve las actividades de apoyo a la paz, a la ayuda humanitaria, realizadas por efectivos argentinos de las fuerzas de seguridad y armadas, lo cual también es una enorme contribución para la conjuntez, para la acción militar conjunta, esa lección aprendida realmente de Malvinas, que requiere, que reclama que las tres fuerzas armadas se aúnen en un objetivo común que, bueno, forma parte de los propios principios de la guerra y de la conducción. Estas consideraciones que se tomaron en cuenta tanto por la Secretaría de Cultura, por el Senado, era la difusión de esa labor, suponiendo respaldar las políticas de Estado, por la cual resulta de ello la consustanciación de la política exterior argentina, con recursos humanos, materiales e intelectuales, de la defensa en una integración superadora, fundamentales para coronar exitosamente misiones de paz de esa Organización de las Naciones Unidas, de cuya creación nuestro país ha sido socio fundador desde 1945. Hemos hablado en alguna otra oportunidad cómo llegamos a la firma allá en junio y octubre de 1945, cuando había una Argentina que estaba puesta en duda inclusive por los beligerantes de aquella Segunda Guerra Mundial, y a la cual Argentina, una vez más, no se había comprometido. Tomó partido cuando ya las cartas estaban sobre la mesa. Pero bueno, eso también es otra historia. Pero Argentina se sumó, se subió a ese compromiso, y ya antes también había colaborado. La línea editorial del programa, consideraban también tanto en el Senado como en la Secretaría, contribuye a la promoción y consolidación de los propios objetivos de esta política internacional, principalmente en lo referente a la consideración de Sudamérica como zona de paz y eventual, progresiva y futura construcción de un sistema subregional de defensa. Sí, aspiramos a eso. Creo que todos debemos aspirar a eso y no quedarse solamente en lo que puede querer cada una de las agencias funcionales de la defensa, y me refiero a cada una de las Fuerzas Armadas, en que normalmente ven con la óptica, con su prisma, la interpretación de lo que puede ser su participación en estas operaciones. A veces hay un poco de egoísmo, pero esto ya es harina de otro costal y no viene a cuento. La actitud pionera de la República Argentina en la preservación de la paz no se agota solamente en sus premios Nobel, sino que además lo hacen con iniciativas de integración, medidas de confianza mutua, así como el logro de excelencia en su desempeño en misiones humanitarias, aspecto que fuera sucesiva y enfáticamente resaltado por las más altas personalidades mundiales. Y a esto me quiero referir en otro de nuestras editoriales anteriores, cuando nosotros seguimos en estas semanas que estamos viviendo algún tipo de lejanía, bueno, de misunderstanding, o como algún tipo de enfrentamiento personalísimo que no afecta la relación completa entre Brasil y Argentina. Mientras tanto, brasileños y argentinos se encuentran en Chipre trabajando juntos, o en tantas otras misiones, y eso habla también de una vertiente
de las relaciones internacionales, que es el neofuncionalismo, en el cual los primeros escarceos, los primeros acercamientos que se producen entre países pueden ser a través de medidas culturales o militares, económicas, como el comercio y tantas otras, pero no desanimemos esta posibilidad de integración, porque esta es una de las... Alguien nunca hubiera creído que se pudiera estar trabajando simultáneamente con nuestros hermanos chilenos, cuando había ciertos prejuicios, y sí, formamos parte de la fuerza internacional Cruz del Sur, en la cual argentinos, chilenos y argentinos están trabajando juntos. El programa siempre fue orientado a la ciudadanía, así como a los profesionales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que llamamos Fuerzas Federales, y otros ámbitos de las administraciones públicas y de la sociedad civil, porque salva el espacio basado en ese desconocimiento, cuando no en prevenciones, las que nombrábamos recién, de uno y otro ámbito de labores específicas. Conozcámonos. Solo se defiende lo que se conoce, solo se defiende lo que se quiere, solo se quiere lo que se conoce. Conozcámonos, acerquémonos, no le tengamos miedo a lo desconocido, explorémoslo, veámoslo, aprendamos de todo ello. Estos logros se permiten también a través de colaboraciones con universidades públicas, centros universitarios de la defensa, así como casas de altos estudios públicos y privados, mediante convenios, los convenios pertinentes, y hemos recibido el apoyo, no de todo el mundo, pero sí de muchas instituciones que apoyan. 18 años en el aire no se pueden lograr solamente con promesas. Hay todo un esfuerzo que hace un equipo, sea en Europa o en Argentina, para tratar de hilvanar, para tratar de producir, para tratar de componer este tipo de programas y llevarlo de la forma más prolija posible a cada uno de ustedes. Tal difusión constituye también la proyección de valores objetivos de nuestra política nacional de defensa, complementaria y concordante con los lineamientos de la política exterior, de la cual dependemos. Por una estructura elemental, cada fuerza no hace su propia guerra, sino que depende de un Estado Mayor Conjunto, el primus inter pares, que determina esto. Y a esto nos vamos a referir dentro de unos instantes. El modelo argentino plantea un esquema defensivo autónomo, cooperativo, que procura, por un lado, alcanzar las capacidades adecuadas para la legítima defensa, la que dicta el artículo 51 de esa Carta de Naciones Unidas, el brindarse la propia defensa, al mismo tiempo que busca construir, mediante la cooperación bilateral y multilateral, un escenario regional y en lo posible global, donde la confianza mutua, la transparencia, fomenten una mejor protección de los intereses nacionales y un ambiente de libertad, paz, justicia, fortaleciendo así las instituciones y el derecho internacional. Los invito a que relean o recuerden el preámbulo de la Constitución Nacional, ese que era magníficamente expresado por el ya fallecido presidente Alfonsín en su momento, y vean la cantidad de aspectos que involucran al personal uniformado de la Argentina para esa unión nacional, la defensa común y tantos otros aspectos que nos tienen que orientar en todo lo que debemos hacer. ¿Estamos preparados para ocupar ese sitial al que nos expresábamos recién, esa expectativa mundial? ¿Estamos a la altura? Porque debemos aclarar, quizá por última vez posiblemente, que nuestros primos, los cascos blancos, a los que debió referirse el señor presidente en esa expresión en Washington, y antes también lo había hecho el presidente Trump en Davos, los cascos blancos constituyen un voluntariado supervisado y dependiente de nuestra Cancillería, que no tiene justamente una finalidad bélica, beligerante o de defensa activa o pasiva, sino
todos sus opuestos, todo su complemento, lo diplomático, y que sí se ven llamados a un esfuerzo importante, trascendente, pero no son tropas, sino especialistas en emergencias, en apoyo humanitario, los que han ido, por ejemplo, hace poco a Venezuela, o los que han ido a Chile, o tantas veces son llamados para cuando hay un desastre de esta naturaleza y se debe hacer un monitoreo en áreas de desastres naturales o eventualmente antrópicos. No somos un programa de cascos azules. El programa se ve respaldado y reproducido en una frecuencia universitaria, en sus inicios exclusivamente, y de la cual recibió el aliento y las condiciones para desarrollarse en el pleno de este edificio que es el Ministerio de Defensa, pero producto de los avances tecnológicos y las demandas que estos avances han traído aparejado, de un mercado que tiene otras demandas, como estoy redundando. No tengamos miedo de hablar de mercado. La palabra mercado no es más que un ámbito en el que se intercambian de modo voluntario valores. No solamente es una suerte de trueque, sino que, y tampoco referido solamente a dinero, que tampoco abunda. Decíamos, un mercado hoy se nutre en redes, en los inicios no existía, quizás llame la atención, no había WhatsApp, no había TikTok, apenas se esbozaba YouTube, no había Instagram, estamos hablando de casi 20 años. Por entonces no se hablaba de drones en la guerra, por ejemplo. Es más, para enfatizar que nos preocupa la imagen del país a defender en el exterior, sobre todo esto, porque cuando hablamos de Argentina referimos indirectamente a quienes no son Argentina y que pueden tener apetencia en querer meterse en nuestro país. Entonces, de algún modo debemos dar a conocer que estamos dispuestos a que ello no va a ser gratuito, por decirlo así. Bueno, nos hacemos eco de lo que es la participación argentina en el mundo. Nos interesa el mundo, nos preocupa el mundo, nos preocupan las guerras, y por ello nos preocupan porque justamente la finalidad nuestra es la paz y no el medio bélico para exacerbarlo. Y por ello vamos a ampliar y queremos desarrollar justo ahora mismo se está desarrollando el ejercicio militar multinacional Panamax 2026, que está desplegando más de 1.700 efectivos uniformados, como le gusta decir a Naciones Unidas, en total, y que el significado de esta presencia que va a ser que es en Panamá justamente, tiene el mismo nombre de los buques que tienen esta característica, el ancho, estos 60 metros que pueden participar que pueden pasar por el canal, el Panamax, pero este es otro nombre, que justamente invita a Panamá a lo que es enfatizar la protección y seguridad del canal de Panamá. Huelga decir, creo que no es necesario advertir que hoy los estrechos, la geopolítica, lo que son los choke points, como que se denominan, Hormuz no nos resulta ajeno, Bab el Mandel no nos resulta ajeno, Suez no nos resulta ajeno. En consecuencia, el canal de Panamá es uno de estos puntos que necesariamente deben ser defendidos para evitar crisis que puedan llegar a afectar de un modo terrible a la humanidad toda. En estas operaciones militares que son combinadas, pensemos que nosotros tenemos que salir de la imagen de lo que puede ser la guerra terrestre o naval o aérea para lograr una instancia conjunta para luego aspirar a esta instancia combinada en la que los ministerios de defensa de las naciones participantes, son 21 naciones, 21, divulgan, estos ministerios divulgan mínimamente el desglose exacto de las tropas que participan, que por razones de seguridad operativa y clasificación de datos deliberadamente los omiten. No obstante,
este programa que se llama Cascos Azules Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, y que no solamente habla de cascos azules, habla del mundo también. Bueno, hemos investigado, hemos tratado de reconstruir estos datos y fuentes públicas y oficiales, disponibles, en algunos casos binacionales también, sobre detalles que hacen a la procedencia de los países que participan y cómo lo hacen. Ese detalle de distribución de responsabilidades, la procedencia de las fuerzas, para las maniobras que se están desarrollando, más o menos involucran, por ejemplo, al anfitrión, el Panamá, que aporta la mayor cantidad del contingente humano a través de su fuerza pública, que se llama Senan o Senafrón. Quizá a alguien le resultará paradójico. Panamá ya no tiene fuerzas armadas per se con esta denominación. No obstante, podemos desarrollar, si a alguien le interesa, cuáles son las características de estos países que yo diría se jactan de no tener fuerzas armadas, pero bueno, requieren de esta otra maniobra exterior para lograr su defensa absoluta. Creo que está claro. Costa Rica lo mismo, sus diferendos limítrofes los tiene que hacer a través de un tribunal. Pero bueno, este es otro tema y quienes estén interesados lo podemos ampliar en alguna de nuestras entregas. Sigue a continuación Estados Unidos, que con la denominación de co-líder general del ejercicio, y es el segundo mayor aportante de tropas, liderando o co-liderando los 4 componentes de la fuerza, naval, aéreo, inclusive policial, terrestre por supuesto, que los aporta también el Comando Sur. La Argentina figura como segundo aportante de tropas, con 56 efectivos. Aceptemos que Argentina es el tercero o cuarto histórico, esto no ha cambiado en los últimos, yo diría, décadas, su PBI per cápita, mejor dicho, su porcentaje para la defensa del presupuesto nacional es casi el tercero o el cuarto, empezando de abajo. Y esto nos tiene que llenar de orgullo, puesto que evidentemente con un presupuesto que siempre, no nos rajemos las vestiduras, que siempre fue exiguo, Argentina vive en una paz efectiva, con otras naturalezas de conflictos internos, sociales, pero con ese, de vuelta, ese mínimo presupuesto puede desplegar 56 efectivos de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército, que también es una muy buena excusa también de contribuir a la acción militar conjunta, el encontrarnos, el sabernos que estamos juntos. Chile es otro de los componentes, sobre todo marítimo, hay una delegación naval importante y oficiales de Estado Mayor, y también está Colombia, que tiene un componente aéreo de fuerzas y también de fuerzas especiales. Nosotros estamos participando también con fuerzas especiales. Es un rasgo característico de una especialización muy trascendente, muy importante, muy difícil de capacitar, y sin embargo ahí estamos. Hay oficiales de Colombia de planificación, despliegue de un buque también, como la fragata Caldas. Está Perú también como colíder, y es del componente terrestre y de fuerzas operacionales especiales de la Marina de Guerra y oficiales de tierra. Está Ecuador como participante naval y de las fuerzas especiales, con un despliegue de la corbeta Loja, que es el nombre, y un grupo de operaciones especiales también. México participa, ya no como líder, sino como participante naval, con el despliegue del patrullero oceánico Jalisco, ARM Jalisco. Países Bajos está también como participante naval, porque de algún modo, ellos todavía están colonizando el Caribe, lo dejo para que cada uno opine luego, y despliega el patrullero oceánico Groningen. República Dominicana está como participante naval y fuerzas especiales con la patrullera Altair,
GC-112, y comandos navales. Guatemala participa con fuerzas especiales de la Brigada de Fuerzas Especiales y comando de la Fuerza Especial Naval. Honduras participa con fuerzas especiales del Comando de Operaciones Especiales. Alemania participa con una delegación internacional de personal de enlace técnico y de observación táctica. Esta es una categoría también a la que Argentina ha sabido participar en otras como observador. Es un primer paso para luego poder participar de pleno. Belice manda una delegación internacional, integrantes de soporte de seguridad caribeña. También Belice carece de Fuerzas Armadas. Brasil tiene una delegación internacional de personal de asistencia en planificación logística combinada. Se ve de algún modo debilitada la participación, quizá histórica, importante de Brasil. Costa Rica manda una delegación internacional de personal de los estamentos de seguridad pública. El Salvador, una delegación internacional de personal militar y fuerzas de apoyo regional. Gran Bretaña, Reino Unido sería, si no me va a enojar Eduardo, él ya sabe a quién me refiero, manda una delegación internacional, personal de enlace de seguridad y doctrina. Ellos quieren saber a ver cómo somos. Primer paso para tratar de meterse en ese mundo que alguna vez perdieron, pero que siguen queriendo recuperar. Jamaica participa como delegación internacional con un contingente de infantería de Jamaica Regiment. Paraguay, una delegación también internacional de personal militar asignado a mesas de mando y ciberejercicios, porque también es uno de los dominios que también participa. Canadá también participa con asignaciones adicionales, soporte técnico regional y personal de apoyo cibernético y logístico. Otra de los ámbitos que van a ser ensayados. Argentina participó junto con Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana de lo que fue la fuerza de choque inicial, fundamentalmente de fuerzas especiales. Tengamos en cuenta esto, porque de algún modo la modalidad de enfrentar lo que es la hibridación del conflicto, lo que son las guerras híbridas, requieren de modo imprescindible fuerzas especiales, muy denostadas, muy puestas en duda, y fueron las primeras los 8 países o delegaciones en arribar. Hay 7 de estas naciones han movilizado buques de guerra. No ha sido el caso nuestro, pero bueno, de algún modo esto también habla de la configuración de los efectivos que se han dado cita ahí en este hub que es Panamá. El resto de los efectivos de los países asignados trabaja desde el centro de mando en la simulación y se habla de nuevos dominios, pero esto lo vamos a hablar en algún otro momento, porque de algún modo queremos preocupar a nuestra audiencia respecto a los cambios que se producen en la guerra, y los invito una vez más, porque de algún modo un adelanto de esto puede estar en un último artículo escrito ya a fines del año pasado en el CARI, en el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, en el que hablamos de misiones de paz 4.0, que de algún modo remiten a conflictos 3.0, que son diferentes a lo vivido, de una guerra fría que, como dice Fabián Calle, y no me canso de repetirlo, fue fría solo para Europa, pero que todavía persiste. Agredió África, agredió Sudamérica, agredió Latinoamérica, agredió el sudeste asiático, y a veces queremos creer que no fue así, o que no lo entendemos. La guerra sigue mutando, cambiando, hibridándose y en una simbiosis permanente con los poderes del dinero, así como encontraron que los alcaloides de algún modo también servían para financiar la violencia. Continente que ha sabido tener
presidentes que provienen de la violencia, que no les resultaba ajeno la AK-47 y que hay banderas en el mundo que tienen la AK-47 como todo un simbolismo, y ahí sí podemos hablar de un eufemismo o de algo más. Gracias por haber llegado hasta acá, les pido el like, gracias por estar con Cascos Azules. Vamos a tener ahora un periodo en el que yo me voy a tener que distraer con otras atenciones personales, así que es un gusto poder colaborar con ustedes, contribuir con ustedes, intercambiar con ustedes. Les pido la crítica, les pido el no estoy de acuerdo, les pido la discusión constructiva, y que no encontremos que una opinión desfavorable se lo transforma al otro en enemigo. No lo somos.